la agricultura y el ABC de la educación. Todo esto en el marco también de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Miren lo que dice la educación en la página 40. La educación en la página 40 dice: por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, una vez llegados a la tierra prometida, Dios proveyó para él lo mismo que para los moradores del Edén, la ocupación más favorable al desarrollo. Note lo que dice la profeta. Nomás ellos llegan a la tierra prometida, después de 40 años en el desierto, Dios le dice al pueblo de Israel: bueno, ustedes van a tomar estas tierras, van a ocupar estas tierras y van a hacer lo mismo que hacían los moradores del Edén. La actividad más favorable ¿a qué? Al desarrollo. Tenemos que ir sin duda al Edén para poder comprender un poco mejor esto. Libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo leemos en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Él, como ejemplo del gran maestro divino, lo primero que hace con el hombre es hacerlo descansar en el sábado para desarrollar sus facultades espirituales. Y luego entonces lo lleva al huerto y le entrega la primera gran ciencia. Y la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, ahora versículo 15. Porque nos dice que la primera actividad del hombre, según Génesis 2, ahora versículo 15, es la siguiente. Tomó pues Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y luego le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y después de que Dios hace ayuda idónea para Adán, noten lo siguiente: ya había desarrollado lo espiritual en el sábado, ya había desarrollado lo físico o estaba desarrollando lo físico en el huerto, y ahora necesitaba hacer algo para que desarrollara lo intelectual, porque la verdadera educación es armonía, el desarrollo armonioso de las grandes facultades del hombre. Versículo 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Lo ven? ¿Qué hizo Adán? Colocarle nombre a los animales, como parte de un ejercicio de desarrollo intelectual. Dios, para darnos ejemplo, nos dice: lo primero es lo espiritual, por eso su primer día de vida fue un sábado. Lo siguiente debe ser lo físico, que ejercite lo físico, porque eso fortalece lo intelectual que viene después. Y lo puso en el huerto, entregándole la primera gran ciencia que el hombre recibió, la ciencia de la agricultura. Y luego lo pone a ejercitar lo intelectual. Mira, Adán, aquí vienen estos animales, yo los creé, colócales nombre. Y Adán comenzó a ejercitar lo intelectual. Bueno, eso tiene tal color, tal característica. Imagínense a Adán en ese ejercicio. Bueno, este se ve fuerte, este se ve grande, este se ve, vamos a llamarlo de esta manera. Este otro tiene estas características, vamos a llamarlo de esa manera. Y según las Escrituras, según le llamó a Adán, así mismo se le llama a esos animales hoy. Interesante. Bien, el punto es la primera ciencia que le entregó Dios al hombre. ¿Cuál fue? La ciencia de la agricultura. Ni siquiera la de la redención, porque en ese momento no la meritaba. Y fue la ciencia de la agricultura la que predominó durante la perfección edénica, hasta que entró el hombre en la experiencia del pecado.
Una vez que el hombre peca, entonces Dios cambia la ciencia de la agricultura porque le entrega otra ciencia más importante, y es la que se menciona en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué hizo Dios allí? Le entregó la ciencia de la redención. Ciencia que en ese momento debía predominar, obviamente, porque era la mayor necesidad del hombre. Sin embargo, no quitó la agricultura. Simplemente la desplazó al segundo lugar después de la ciencia de la redención. Por eso es que en el versículo 17 Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí ven? ¿Qué hizo Dios? Simplemente movió la agricultura de ser la primera ciencia, ahora por necesidad establece la ciencia de la redención como la ciencia predominante para el hombre y coloca la agricultura en un segundo lugar, solo que añade elementos que no eran propios de esa ciencia antes del pecado, y es los espinos, los cardos, el sudor, el dolor, el sufrimiento. Que todo, por cierto, formaba parte de la obra redentiva de Dios. El dolor forma parte de la obra redentiva de Dios. El sudor forma parte de la obra redentiva de Dios. El esfuerzo forma parte de la obra redentiva de Dios. Si Dios hubiera mantenido las condiciones, las mismas condiciones antes de que existían antes del pecado en relación a nuestro desarrollo, no podríamos desarrollarnos hoy. Porque a nosotros la comodidad, la facilidad nos hace daño. El esfuerzo, el dolor, el sacrificio nos desarrolla. Entonces, esa ciencia, Dios la seguía presentando y manteniendo vigente para el pueblo de Israel. Porque a través del santuario le enseñó la ciencia predominante, la ciencia de la redención. Sin embargo, Dios necesitaba que ellos desarrollaran armoniosamente sus facultades. Por eso les dijo, cuando lleguen a la tierra prometida, la repartiremos en tierras y ustedes practicarán el ABC de la educación, es decir, la agricultura. Y eso hizo el pueblo de Israel por miles de años. La misma página de la educación nos dice lo siguiente. Otra provisión para la educación. Noten, ¿para qué fue provisto? Para los fines de la educación. Fue la suspensión de toda labor agrícola cada séptimo año. La profeta dice que esto también tenía un propósito educativo. Es decir, cada séptimo año se suspendían las labores agrícolas, durante el cual se dejaba abandonada la tierra y sus productos espontáneos pertenecían al pobre. Comencemos a analizar eso. Ya lo encontramos en el libro de Levíticos. Era conocido como el año sabático, es decir, el año en el cual no se sembraba la tierra. Ahora, ¿qué pasaba ese año? Los agricultores simplemente, del año sexto, dejaban abandonado el campo. Dejaban que creciera la maleza, que creciera la hierba, ellos no iban a cortarla, ni mucho menos. Y eso tenía propósitos amplios, múltiples. Uno, durante 6 años los hijos de Israel le habían estado sacando los nutrientes al suelo. Sí, los macronutrientes, los micronutrientes, ¿verdad, Marilis? El nitrógeno, el magnesio, en fin, todos los macronutrientes y todos los elementos vitales para el suelo se lo habían estado sacando con todos sus cultivos. El trigo, la cebada, en fin. El séptimo año ellos dejaban crecer el monte para que el suelo se regenerara. Esa maleza moría, se convertía en abono, fortalecía el suelo, volvía a crecer otra, en fin. El suelo se regeneraba durante ese año sabático, el año de descanso. A ver, hermanos, no podemos olvidar algo importante. Por eso leí hasta ese texto.
Nosotros somos polvo. Nosotros fuimos tomados ¿de dónde? Nuestras mismas necesidades son las necesidades del suelo. Lo que necesita el suelo necesitamos nosotros. ¿El suelo necesita agua? Yo necesito agua. ¿El suelo necesita aire? ¿Oxígeno? Yo necesito oxígeno. ¿El suelo necesita buena nutrición? Yo necesito buena nutrición. ¿El suelo necesita descanso? Yo necesito descanso. Del polvo eres, dijo Dios. Lo mismo que Él necesita, yo lo necesito. Ahora bien, Dios estableció ese año para que el suelo descansara y se fortaleciera. Pero también para ejercitar la dadivosidad y la generosidad entre el pueblo de Dios. Dios sabe que un corazón paralizado por el egoísmo es un corazón que no se desarrolla. Es un alma que no se desarrolla, que no crece, que no experimenta la ciencia de la verdadera educación. Por eso ordenó, porque seguramente de lo mismo que habían cosechado el año anterior, había caído semilla en el suelo e iba a crecer. O sus frutos, por ejemplo, la vid, el olivo. Dios decía, este año ustedes no agarran nada. Este año es de los pobres. Este año quienes cosechan son los pobres. Así que venía la gente pobre, la gente que no tenía que comer, la gente que estaba desplazada por un lugar, otro lugar, los refugiados, los extranjeros, en fin, y venían al campo. Y ellos eran los que cosechaban. Carlos, el dueño del campo, tenía prohibido cosechar, según el Señor. ¿Interesante? ¿Qué creían ustedes? ¿Qué otra cosa creen ustedes que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel con eso, a través de eso? Hay una muy importante. ¿Cómo? Confianza. Fe. Dios se comprometía al 6º año a hacer provisión, que el fruto fuera tan bueno, tan abundante, que les iba a durar para 3 años. Para ese 6º año, para el 7º año sabático, y obviamente como no sembraban el 7º, no tenían comida para el 8º año. Así que entonces Dios se comprometía el 6º año darle suficiente provisión para 3 años. Pero era fe, era un acto de fe, porque nosotros ¿qué hubiéramos hecho? No, Señor, o sea, yo no puedo darme el lujo de dejar de trabajar este año. Imagínense que nos digan, nos deje de trabajar este año, y la agricultura era la base, el modelo económico israelita. Nosotros hubiéramos dicho, no, Señor, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que yo voy a dejar de trabajar este año, que yo voy a dejar de sembrar este año la comida para mi casa? Y no tengo comida ni para ese año ni para el año siguiente. Bueno, el Señor les estaba enseñando fe. El Señor quería que ellos aprendieran que el fruto de la tierra era parte de las bendiciones de Jehová Todopoderoso. Y que Él podía hacer provisión para 3 años. Que para Él no había nada imposible. Que el fruto de la tierra le pertenece a Él. Que toda bendición que recibimos es de Él y no de los hombres. Importantes lecciones le estaba enseñando Dios a través de la agricultura al pueblo de Israel. Quienes lo practicaron siempre tuvieron éxito. Saben, hace poco, recuerdo, llegué al aeropuerto del Tocumen. ¿Se acuerda, David, dónde queda el aeropuerto del Tocumen? Ciudad de Panamá. Y estaba allá en Ciudad de Panamá y me encontré con un judío adventista. Y él me decía algo que es muy cierto, ya lo había escuchado: los judíos son dueños de muchas cosas en muchas partes del mundo. Y él dice que los judíos son dueños de Panamá, los bancos, las principales industrias, empresas. Y yo le preguntaba a qué le atribuía él ese éxito de los judíos. Él me decía, es muy sencillo. Ellos ponen por obra, al pie de letra, la Torá. Ellos ponen por obra el Pentateuco de Moisés. Noten, la gran mayoría de ellos no creen en Jesús, no creen en Cristo. Sin embargo, siguen estrictamente, han aprendido después de tantos errores, generación tras generación, a seguir estrictamente lo dicho por el Señor. Y este judío me citó justamente el caso de la agricultura. Y me hablaba de uno de ellos que tenía campos en Panamá, también tenía campos en Chile y campos en Perú. Y me decía, él
practica exactamente lo que dice Levíticos. Él el séptimo año no trabaja. Sus campos no se trabajan y a su gente le dice que quien tiene que cosechar eso es la gente, son los pobres, son los necesitados. Han aprendido a través de muchos errores durante muchos años y chascos y éxodos y desgracias que la bendición de Dios aún es posible si se ponen en armonía con lo que dice su palabra. Y para ellos muchas bendiciones, siguiendo este consejo. Bien, nos dice la profeta, de ese modo, habían otros propósitos, se daba oportunidad para profundizar el estudio. Otra cosa importante, la agricultura es una labor que demanda tiempo. El proverbial dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano. Quiere decir que la agricultura demanda tiempo, esfuerzo, sacrificio. Otro de los propósitos de ese año sabático era oportunidad para profundizar el estudio. Dios quería que sus hijos que se ocupaban de la agricultura también desarrollaran sus facultades intelectuales. Para que se realizaran cultos y hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad con tanta frecuencia asfixiada por los cuidados y trabajos de la vida. El Señor tenía como propósito también de este año sabático, que se apartaba de este espacio especial de tiempo, que ellos estudiaran, fortalecieran el desarrollo de sus facultades intelectuales, tuvieran interacción social, tuvieran una muy buena comunicación y por supuesto, como ya hemos dicho, practicaran la generosidad y se realizaran cultos de manera especial durante ese año. Se dedicaran al trabajo misionero, se dedicaran al trabajo evangélico, en fin, fueran más allá de las labores agrícolas. Todo esto tenía Dios en mente a la hora de promover ese año sabático. Para mí es interesante, lo dije en un principio cuando comenzamos a explicar lo del desarrollo armonioso. Durante años muchos han pensado, han malinterpretado declaraciones de la mensajera de Dios o de siervos de Dios y han interpretado que la ciencia y la verdadera educación solamente incluye una escardilla y un machete. Que la ciencia y la verdadera educación solo incluye una pica y un barretón, una barra. Eso no es ciencia y verdadera educación. A ver, ¿qué hace el mundo? Desarrolla gente a nivel intelectual, pero como no los desarrolla ni física ni moralmente, entonces los hace monstruos. ¿Y nosotros qué hacemos? Desarrollamos gente solo a nivel físico, con la agricultura, y como no desarrollamos ni lo intelectual y ni siquiera lo espiritual, porque si dijéramos que desarrolláramos lo espiritual, diríamos, bueno, por lo menos algo más se ha hecho. Entonces lo único que desarrollamos son frustrados. Gente que después le recrimina a Dios y le recrimina el mensaje, porque supuestamente por el mensaje y por Dios nunca pudieron desarrollarse ni intelectualmente, ni espiritualmente. Y esos casos abundan y son muchos. La ciencia y la verdadera educación nos debe llevar al desarrollo armonioso de las facultades. Si algo vemos en el ejemplo de Daniel, que es tomado como referencia, estudiaremos su caso esta semana, es que Daniel y los jóvenes que le acompañaban, que habían sido formados en la verdadera educación, según lo que nos dice las Escrituras, eran 10 veces mejores que los demás que estaban con él. 10 veces mejores. Y eso no solamente porque se veían 10 veces mejor que los demás, no solamente porque sus facultades físicas eran resaltantes en relación a las de los otros, sino porque mentalmente eran superiores a los demás. Nuestros hijos no deberían estar por detrás de los hijos del mundo. Que nuestros hijos no conozcan la geografía del país, la geografía del mundo, que nuestros hijos no conozcan con profundidad y buena base las matemáticas, que no escriban bien, que no tengan buena ortografía. Eso es una denuncia a nuestro fracaso. Eso es una denuncia a que nos hemos equivocado, a que no se han hecho las cosas bien.
Porque la ciencia y la verdadera educación no solamente es la escardilla y el machete, tiene su lugar, es el ABC y leeremos a continuación, pero el abecedario no solo tiene ABC, tiene D, E, F, G, H, I, muchas más. Que nuestros hijos no manejen ciencias que son importantes, cosas de cultura general, es una denuncia a que estamos fracasando. Es una denuncia que no hemos hecho las cosas bien, a que hemos tergiversado la ciencia de la verdadera educación. ¿Dios llamó a la agricultura? Sí. Esto es importante, es clave en el desarrollo, pero no es todo. Dios dijo, incluso para evitar ese mal, les dijo el 7º año, nadie hace agricultura. Todos a otras cosas, a crecer en el estudio, a realizar cultos, a hacer intercambio social y a practicar la generosidad, a practicar obra misionera. Noten lo que dice la mensajera de Dios en relación a la experiencia de los valdenses, algunas imágenes de los valles donde se encontraban los valdenses. Conflicto de los siglos, página 73. Los valdenses aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. La agricultura siempre ha jugado un papel importante dentro de la ciencia y la verdadera educación. Muchos profetas, grandes profetas, fueron tomados detrás del arado. Amós, Eliseo, practicaban la agricultura. Elías vivía en las montañas de Galad y era lo que más se hacía en Israel. Juan el Bautista estaba en el desierto, siempre familiarizado con la naturaleza, con las obras de Dios. Los valdenses, el remanente de la Edad Media, practicó la agricultura, tuvo la agricultura como base, como pilar de la ciencia y la verdadera educación, pero no fue todo. En Testimonios, tomo 6, página 179, la mensajera de Dios nos dice así: el estudio de la agricultura debería ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. Pero como hemos hecho énfasis, ABC son las primeras 3 letras del alfabeto. No son todo el alfabeto. De hecho, la gran mayoría está por delante. Dice, es base, es importante, es clave, pero no es todo. Y debe estar ligada a nuestras escuelas. Es la primera labor que debe ser emprendida. Nuestras escuelas no deberían depender de productos importados como granos, verduras, frutas tan esenciales para la salud. ¿Qué dice ella? Es la primera labor que debe ser emprendida. Por eso la mayoría de ustedes cuando llegan a este lugar, al lugar donde son enviados, es justamente el trabajo agrícola. La misma mensajera de Dios, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 227-228. Es el plan de Dios que la agricultura se relacione con la obra de nuestros sanatorios y colegios. Nuestra juventud necesita la educación que se obtiene en este ramo de trabajo. Es conveniente y más que conveniente, es indispensable que se realicen esfuerzos para llevar a cabo el plan de Dios en este sentido. ¿Tiene su lugar? ¿Es importante? ¿Debe estar vinculada la obra de nuestros colegios y nuestros sanatorios con la agricultura? Sí, por supuesto, debe estar involucrada. Es interesante para mí cómo el diablo lleva a los extremos. Y nosotros somos muy propensos a los extremos. Le cito al apóstol Pedro. Me encanta este ejemplo. Una vez Jesús estaba con los discípulos la noche previa a la crucifixión. Y Jesús le dice a los discípulos que les va a lavar los pies, después que alguno de ellos debía hacerlo, no lo hizo, así que Jesús convirtió el examen final en una clase más. Y comenzó a lavarle los pies uno por uno. Y cuando llegó con Pedro, nos dice Juan 13, que cuando llegó a Pedro le dice,
le dice Pedro, Señor, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Bueno, Señor, entonces lávame los pies, las manos, la cabeza, todo. Jesús le dice, permítame tomar palabras de Jesús. Jesús le dice, Pedro, no seas extremista. No te estoy diciendo que necesito lavarte la cabeza y las manos, solo te dije los pies. Miren lo fácil que somos, lo propenso que somos nosotros a irnos a extremos. Primero, jamás me lavas los pies. Después, lávame todo. ¿Pero qué le estaba pidiendo Jesús? Solo los pies. Solo los pies. No le estaba pidiendo ni todo ni nada. Le estaba pidiendo los pies. Y eso ilustra lo propenso que es la naturaleza humana a irse a extremos. Nosotros nos hemos ido a los extremos. Muchos en este ambiente se han ido al extremo. La agricultura, la escardilla y el machete, eso es todo en la educación. No hay tiempo para nada más, no hay espacio para nada más. La mayoría dentro del mundo adventista se ha ido al extremo de todo lo intelectual. Cada vez hay que ser más eruditos, no podemos ser neófitos, pero se han dejado la base de la verdadera educación a un lado. La agricultura, por ejemplo. Y ya poco o nada se ve en las instituciones adventistas de esto, de la agricultura. Cosa que la mensajera de Dios, hace más de 100 años, ha dicho, debe estar vinculada a la obra de nuestros colegios y nuestros sanatorios. No importa en la parte de la obra del adventismo que seas, Satanás siempre va a tratar de llevarte o a la omisión por completo de la palabra de Dios o a alguno de los extremos. Él sabe que mientras no estés en el punto de equilibrio, Él saca ventaja. Él sabe que mientras estés separado del equilibrio, Él siempre va a obtener victoria porque los extremos dañan. Los extremos hacen mucho daño. Otras declaraciones, leamos un par de declaraciones más de la mensajera de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 136. Viviendo en el campo, se beneficiarían. Una vida activa al aire libre desarrollaría su salud, tanto física como mental. Debieran tener un jardín que cultivar donde pudieran hallar diversión y ocupación útil. El cuidado de plantas y flores tiende a perfeccionar el gusto y el juicio. ¿Hay educación ahí? Sí. El cuidado de plantas y flores, ¿qué hace? Perfecciona el gusto y no solamente el gusto, ¿qué más? El juicio, también el juicio. Leí acerca de John Harvey Kellogg, un famoso médico adventista. Nos cuenta un relato del libro La mano de Dios al timón de Enoch de Oliveira, que una vez fue un paciente a otro médico que no era Kellogg, y llegó con este otro médico, y mientras le hacía su estudio, le preguntó que si tenía alguna cirugía, y le dijo, sí, tengo una cirugía, y le mostró la cicatriz. Cuando vio la cicatriz, vio que era tan perfecta había sido tan perfecta la sutura, que este otro médico, sin que él le dijera nombre, le dijo, te pregunté, ¿a ti te operó John Harvey Kellogg? Y el paciente le dijo, sí, doctor, quien me operó fue Kellogg. ¿Cómo lo sabía? Bueno, porque solo Kellogg hace ese tipo de sutura. Era tan perfecta, dice que parecía su firma. Bien, leyendo acerca de John Harvey Kellogg, dice que una de las cosas a las que él sacaba tiempo, y llegó un momento donde no podía hacerlo, pero las cosas que él sacaba tiempo, especialmente en sus inicios, bajo la dirección de la mensajera de Dios, era la agricultura. Y que eso perfeccionó, y él dice en una autobiografía, escrita en el año 1934, él dice que eso fue parte de lo que a él le ayudó a que sus suturas fueran tan perfectas. ¿Sí? La agricultura tiene mucho que enseñarnos, mucho que llevarnos al buen juicio, al gusto. Muchos agricultores hoy dicen que a ellos no les importan las flores, que eso no se come. Pero la profeta dice, miren, hay que cultivar flores. No solamente cosas que comamos, también flores. Porque eso perfecciona el gusto y el juicio. Y el que creó el mango, el que creó la yuca, el que creó la lechuga, también creó las flores.
y las creó con un propósito. Bien, mientras que el familiarizarse con las útiles y hermosas creaciones de Dios ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente al referirla al Hacedor y el Señor Todopoderoso. Por esa razón, a la hora de hablar de educación, bien dice la mensajera de Dios en la Educación Cristiana, página 326, los padres y las madres que posean un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas, porque tienen bases y herramientas para poder desarrollar la ciencia y la verdadera educación con sus hijos, considerando el ABC, si tienen en cuenta que el alfabeto tiene más letras y que tienen que trabajar para desarrollar armoniosamente a sus hijos. Veo con preocupación las falencias de nuestros hijos. Lo veo con preocupación. Repito, nuestros hijos deberían ser 10 veces mejores que los del fuera. 10 veces mejores, física, mental e intelectualmente. Pero la realidad es que conocen de cosas prácticas, conocen de agricultura, pero ni han desarrollado lo espiritual, porque algunos no saben a ciencia cierta si existe Dios, no tienen convicción de si existe Dios, y ni decir de lo intelectual. Ese es un reto que tenemos los maestros, pero sobre todo ese es un reto que tienen los padres. Todavía hay tiempo de enmendar los errores. Todavía hay tiempo de hacer las cosas bien si nos entregamos al Señor y le pedimos al Señor su dirección para que nuestros hijos no sean nuestra condena, no sean una denuncia para nosotros, sino que sean un testimonio de que Israel ha creído en la ciencia de la verdadera educación.